Bienvenidos a todos ustedes a esta sagrada reunión cristiana que estamos celebrando en el día de hoy. Esta reunión va a desarrollar el primero de una serie de 3 discursos que analizarán los 3 períodos de tiempo proféticos desarrollados en el capítulo 12 del libro de Daniel, y vamos a explicar cómo estos períodos se han cumplido dentro de los testigos de Jehová. En el día de hoy vamos a desarrollar el discurso El cumplimiento de los 1260 días en los testigos de Jehová. Este periodo de tiempo no solo se profetiza en el capítulo 12 de Daniel, sino también en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Así que lo que vamos a analizar a continuación es cómo se ha desarrollado este periodo de tiempo en la organización religiosa de los testigos de Jehová. Este primer periodo de tiempo, que junto con los otros 2 periodos que menciona el capítulo 12 de Daniel, conforman un amplio proceso de purificación espiritual que Jehová Dios y su Hijo Jesucristo llevan a cabo sobre su pueblo, en este caso la congregación cristiana, para poder refinarla espiritualmente y poder pulir sus cualidades cristianas para que de esta forma se pueda elegir a quien va a ser designado como esclavo nombrado para dar alimento espiritual al pueblo de Dios al debido tiempo. Así que precisamente es este tipo eh, de temática que vamos a desarrollar en el discurso del día de hoy. Pues bien, vamos por lo tanto a desarrollar el inicio de esta reunión y para ello vamos a entonar un cántico de alabanza a Jehová, después de lo cual haremos una oración para pedirle a Jehová su bendición para esta reunión cristiana, como es costumbre entre los cristianos verdaderos. El cántico asignado es el número 14. Si ubicamos en la pestañita listas de reproducción de nuestro canal de YouTube, podemos pulsar en el volumen 1 y buscar el cántico número 14. Alégrense naciones todas con el pueblo de Dios. En Sión ya reina Jesucristo, un trono recibió. Los 7 tiempos ya no rigen, no volverán a ser. Con el pueblo de Dios alegres, vengan a obedecer. Alégrense naciones todas en el Armagedón. Este sistema habrá pasado en pronta destrucción, cuando a la imagen repugnante le dan adoración. Al príncipe de paz honramos de todo corazón. Alégrense naciones todas, digan en todo hogar las buenas nuevas tan gozosas, sin dejar un lugar. El rey gobierna justo y sabio y rige con amor. Alégrense con este pueblo, sean fieles al Señor. Muy bien, pues vamos a orarle a Jehová para pedirle su bendición.
Bendito Padre Jehová, nuestro Dios, queremos darte las gracias por este banquete espiritual que has preparado a través de tu esclavo, por medio de tu Hijo Jesús, para poder beneficiarnos en sentido espiritual, nutrir nuestra fe y nuestra espiritualidad. En esta ocasión se nos presenta un discurso bíblico realmente animador que nos va a ayudar a entender cómo se cumplieron las profecías bíblicas respecto al periodo de 1260 días profetizados en tu palabra la Biblia en la organización de los testigos de Jehová, que forma parte de otros dos periodos de tiempo del capítulo 12 de Daniel, como parte de un amplio proceso de purificación espiritual que sirve para refinar a tu pueblo en un momento en el que tú diriges tu atención sobre él para poder restaurar tu adoración pura, al mismo tiempo que se nombra a un esclavo para dar alimento espiritual al debido tiempo. Vivimos en una parte de la historia realmente ya avanzado, estamos realmente en la tercera década de este siglo XXI, en el que ya hemos podido constatar cómo esta organización religiosa ha perdido tu favor, pero como en el siglo pasado, en medio de una circunstancia histórica realmente sobresaliente, como fue el fin de los tiempos de los gentiles y el inicio de la parucía de nuestro Señor Jesús, tú dirigiste tu atención y bendeciste definitivamente a esta organización de los testigos de Jehová, porque en ese tiempo aún todavía abundaban personas sinceras que realmente amaban tu palabra y deseaban de todo corazón poder practicar la adoración pura que tú nos enseñas en tu palabra, la Biblia. Todo esto es lo que vamos a desarrollar en esta disertación del día de hoy, por ello te pedimos, por favor, tu Espíritu Santo, que nos ayude y nos guíe en esta reunión para poder beneficiarnos en sentido espiritual. Te pedimos también el perdón de nuestros pecados que realmente a veces cometemos por diversas circunstancias, pero siempre tenemos que demostrar nuestro esfuerzo por agradar tu corazón y evitar estas prácticas que definitivamente te desagradan. Queremos pedirte bendición para todos nuestros queridos hermanos y hermanas en la fe que realmente están presentes con nosotros en esta reunión cristiana para compartir este alimento espiritual, y te agradecemos estas cosas elevándote esta oración por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, me van a disculpar, pero realmente acá en España en este tiempo realmente el calor es bastante fuerte y se hace un poco difícil poder desarrollar este tipo de reuniones, ¿no? Ante la cámara pero bueno, realmente esto lo hacemos de corazón por nuestro amor a Jehová y a su Hijo Jesucristo, y porque realmente los que estamos aquí lo que deseamos es, ante todo, desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra fe, gozar de las bendiciones espirituales que Jehová nos está brindando, y lo que queremos es seguir avanzando en este camino de santidad que nos marca la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Queremos dejar definitivamente atrás en el pasado las tormentas que nos han generado, las corruptelas de una organización que en un tiempo gozó del favor divino, pero que luego terminaron por perder el favor de Dios por su grave corrupción espiritual. Pero precisamente es lo que vamos a analizar en el discurso de hoy, cómo la organización religiosa de los testigos de Jehová realmente durante todo el siglo XX gozaron del favor de Dios a pesar de sus muchos defectos y graves errores. Y vamos a concentrarnos, como ya dijimos al comienzo de esta reunión, vamos a concentrarnos precisamente en el cumplimiento que tuvo en ellos este periodo de 1260 días sobre precisamente el- sobre los testigos de Jehová, que en ese tiempo eran conocidos como los estudiantes de la Biblia, un periodo que se desarrolló particularmente inmediatamente después de acabar el fin de los tiempos de los gentiles. Bien, pues vamos a, por lo tanto, a desarrollar esta reunión cristiana.
El miércoles 24 de junio de 1914 marcó el fin de los 7 tiempos señalados de las naciones, de acuerdo con el cumplimiento de las profecías bíblicas que expliqué en vídeos anteriores. Es en ese día que se cumplieron las palabras de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, es decir, Cristo Jesús, nuestro Señor, es hecho Rey del reino celestial. Leamos por favor estas palabras. Daniel capítulo 7. Leamos por favor Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Qué nos dice lo siguiente? Seguí contemplando en las visiones de la noche y pues vea, con las nubes de los cielos sucedía que venía alguien como un hijo del hombre. Y al anciano de días obtuvo acceso y lo presentaron cerca aún delante de aquel. Y a él fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes, todos le sirvieran aún a él. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. Horas después de este emotivo momento ceremonial, Jehová Dios y su Hijo ordena a su Hijo expulsar del cielo a Satanás y sus demonios, de acuerdo con lo que se dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 12, lo cual desata la guerra entre ambos grupos. Leamos por favor lo que dice el texto de Apocalipsis. Leamos por favor el libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver cómo Jehová Dios le ordena a su Hijo expulsar de los cielos a Satanás y sus demonios, que es la primera acción como rey que toma Jesús. Dicen los versículos del 7 al 12. Y estalló guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero éste no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte en el cielo decir: ahora han acontecido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus almas, ni siquiera al arrostrar la muerte. A causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Así que vemos el resultado de aquella guerra en los cielos. Al mismo tiempo que esto sucede, Jehová Dios da mandato a algunos de sus ángeles fieles para que en el transcurso de la guerra brinden protección especial a su congregación cristiana ungida aquí en la tierra, a fin de garantizar su supervivencia física y espiritual. Eso lo vemos en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, en este caso los versículos 6 y 14. Apocalipsis 12, versículo del 6 y el 14. Dice el 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que la alimentaran allí 1260 días. Y el 14, pero las 2 alas de la gran águila le fueron dadas a la mujer para que volara al desierto a su lugar. Allí es donde es alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la cara de la serpiente. Así que la mujer
de la que aquí habla la Biblia, que da a luz un varón, según el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, este hijo varón es evidentemente el reino de Dios, puesto que ni bien se describe el nacimiento de este hijo varón, sucede la expulsión de Satanás y sus demonios por parte de Miguel y sus ángeles. Entonces es en este contexto en el que una parte de los ángeles de Dios, es decir, del mundo espiritual fiel a Dios, que como vimos en Daniel capítulo 7, son los ángeles los que presentan al Hijo del Hombre, es decir, a Cristo, ante Dios para que sea nombrado rey, al mismo tiempo un grupo de ellos es designado por el propio Dios para que baje a la tierra y a su congregación cristiana ungida, verdadera, la proteja, puesto que ellos están en el lugar físico donde van a caer Satanás y sus demonios tras esta guerra. Esto demuestra que la guerra en los cielos dura exactamente 1260 días y termina con la expulsión total de cada uno de los demonios, cuya cantidad asciende a la tercera parte de los espíritus creados por Dios. Eso lo dice el versículo 4 de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola, hablando del dragón, Satanás, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó abajo a la tierra. Y el dragón se quedó de pie delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para cuando diera a luz, devorar a su hijo. Así que por eso es que la mujer fue colocada a una, digamos, a una distancia de seguridad frente al dragón, frente a Satanás, que pretendía devorar, es decir, destruir el reino de Dios que estaba empezando a nacer en ese momento. La capacidad de Satanás sin duda es bastante fuerte, porque al principio de este versículo dice que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Textos bíblicos como los que se mencionan en el libro de Job demuestran que estas estrellas del cielo se refieren a los ángeles, a los espíritus. Así que Satanás tiene bajo su control a la tercera parte de los espíritus creados por Dios, que son demonios, porque son ángeles rebeldes. ¿A qué cantidad asciende esta cantidad de demonios? ¿Podemos dar alguna cifra? La Biblia no dice la cifra exacta, pero nos da una idea de cuántos pueden ser. Busquemos Daniel capítulo 7, versículo 10. Busquemos por favor el libro de Daniel capítulo 7, versículo 10. Dice ahí la palabra de Dios, había una corriente de fuego que fluía y salía de delante de él. Había 1000 millares que seguían ministrándole y 10.000 veces 10.000 que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asiento y hubo libros que se abrieron. Aquí el profeta Daniel, describiendo el lugar celestial donde mora Dios y los espíritus, describe que había 1000 millares. Sabemos que un millar son 1000, así que 1000 veces 1000 es un millón. 1000 multiplicado por 1000 es un millón. Así que dice que había directamente un millón de ángeles alrededor de su trono, de su persona. Pero en una zona un poco más alejada se describe a 10.000 veces 10.000. Si multiplicamos 10.000 por 10.000 nos da 100 millones. Así que este texto bíblico demuestra que al menos podemos hablar con total seguridad de decenas de millones de ángeles creados por Dios. Es, por lo tanto, si Apocalipsis 12:4 menciona que el dragón arrastra bajo su influencia la tercera parte de estos, podemos decir con total propiedad de que existen decenas de millones de demonios. Por lo tanto, expulsar a esta enorme cantidad de ángeles rebeldes a la tierra conlleva un tiempo determinado. Recordemos que en el libro de Daniel, cuando el profeta oraba a Dios para pedirle su ayuda, el Miguel fue enviado hasta el profeta para ayudarlo. Y en el camino se encontró precisamente con un demonio, el que se le llama en el libro de Daniel el príncipe de Media y de Persia, que le obstaculizó el acceso hacia el profeta por parte de este ángel.
Entonces, aquí vemos claramente que los demonios como espíritus tienen realmente poder, tienen realmente capacidad de resistencia y por lo tanto conlleva un tiempo poder vencerlos. Pero recordemos, el resultado de aquella guerra en el cielo se midió realmente por el uso de la fuerza. Si una tercera parte estuvo bajo el control de Satanás, dos terceras partes estaban bajo el control de Dios. Por lo tanto, eran el doble de ángeles los que servían a Dios que podían opositar contra estos millones de demonios. Podemos darnos cuenta de que la guerra fue realmente descomunal. Por esas razones que esta guerra no se libró en un solo día, según el capítulo 12 de Apocalipsis, duró 1260 días, que fue el tiempo exactamente que la mujer tuvo que ser protegida lejos de la cara de la serpiente, como leímos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. ¿Qué ocurría mientras se desarrollaba esta guerra tan brutal en los cielos? Aquí en la tierra, pocos días después de iniciarse esa guerra en los cielos, el 28 de junio de 1914, es decir, apenas unos 3 días y medio después de que Cristo es coronado rey, el archiduque austríaco Francisco Fernando es asesinado por un terrorista serbo-bosnio, lo que detona el estallido de la Primera Guerra Mundial. Con el paso de los siguientes meses, el conflicto derivó en una gran guerra que rápidamente abarcó casi toda Europa. Unos 10 millones de personas murieron y casi el triple resultaron heridas. Sin duda, la sangría violenta de aquel conflicto global fue un reflejo de la agresividad del conflicto que estalló en los cielos. Entre tanto, la congregación cristiana ungida verdadera de aquel tiempo estaba envuelta en plena actividad espiritual, predicando como nunca antes la palabra de Dios, especialmente a través del fotodrama de la creación, creado por Russell y sus colaboradores. Con ello se dio testimonio a millones de personas en numerosos países del mundo, especialmente de Norteamérica, Europa y Oceanía. Los colportores, como se les conocía en ese entonces a los precursores, dieron mayor énfasis a la predicación dirigida personalmente a la gente. Sin embargo, aunque contaban con el favor divino, no poseían un entendimiento plenamente correcto de lo que aquel año significaba según las profecías bíblicas. Aunque sabían que 1914 marcaba el fin de los tiempos señalados de las naciones, pensaban que entonces llegaría el Armagedón tras una caótica anarquía mundial, en la cual ellos irían al cielo. Tales acontecimientos lo esperaban para octubre de aquel año, pero ello no sucedió. Sin duda alguna, desde el mismísimo comienzo de la Gran Guerra, comenzaron a experimentarse graves dificultades económicas, políticas, sociales y religiosas por todo el mundo, especialmente entre las grandes potencias militares e industriales de la época, lo que también afectó a la estabilidad de la congregación cristiana verdadera. Ello suponía un estrés, angustia e incertidumbre que les afectó espiritualmente, lo que tiñó su predicación de cierto grado de tristeza, como si de estar vestido de saco se tratara. Esto acentuó muchísimo más a medida que se iba acercando el fin de 1914. Fue entonces cuando comprendieron que sus expectativas no se habían cumplido, lo que les generó durante el transcurso de 1915 mayor decepción y frustración. Algunos tras eso abandonaron la congregación. El resto, es decir, la mayoría de ellos, perseveraron. En aquel año, ellos discernieron correctamente que un cristiano verdadero no puede participar en el ámbito militar ni las guerras. Leamos, por favor, a este respecto lo que nos dijo Jesucristo, nuestro Señor, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 34 y 35. Dijo Jesús:
Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. También aquellos cristianos sufrieron reducción de personal en sus oficinas centrales por causa de la escasez de fondos económicos como parte de la coyuntura mundial de la Gran Guerra. No obstante, continuaron dando énfasis a la obra de predicar y hacer discípulos y se enfocaron en hacer revisitas de calidad. Durante el transcurso de 1916, en pleno apogeo de la Gran Guerra, los peregrinos, como se les conocía a los superintendentes viajantes, visitaban congregaciones locales para infundir ánimo espiritual en medio de un ambiente de preocupación generalizada entre los cristianos, así como de persecución contra ellos en las zonas de conflicto militar. Aún así, se mantuvieron neutrales. El 31 de octubre de 1916 murió Charles Taze Russell. Esto supuso una auténtica sacudida para la fe de aquellos cristianos verdaderos, pues él ejerció la superintendencia sobre ellos y lo admiraban. Entonces algunos comenzaron a luchar entre sí por el poder para sucederle en el liderazgo. Hasta ese entonces, la congregación cristiana ungida verdadera había logrado restablecer hasta cierto grado la adoración pura bajo la dirección de Russell y sus colaboradores. A través de la entidad jurídica, la empresa constituida legalmente bajo las leyes estadounidenses de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Como toda empresa que posee una estructura interna jerarquizada, tras la muerte de Russell, quien hasta entonces ejerció su presidencia, se desató una crisis de sucesión que evidenció una guerra interna producto de una grave corrupción espiritual. Russell estipuló en su testamento que los encargados de redactar la literatura, que los cristianos verdaderos usaban en aquel tiempo para predicar, debían ser los miembros del comité editorial. Según dejó establecido, serían estos: William Page, William Van Amburgh, Henry Clay Rockwell, Brenneisen y Robinson. También se designó los nombres de aquellos que llenarían cualquier vacante en dicho comité de darse el caso: Burgess, Robert Hirsch, Isaac Hoskins, Fisher, Rutherford y John Edgar. De entre todos los que hemos descrito, en el primer grupo de los que conforman el comité editorial, dos de ellos decidieron renunciar a sus cargos por motivos personales, así que se escogió a dos de los que estaban designados como reemplazos para ocupar dichas vacantes. Y los usados para esto fueron Robert Hirsch y Rutherford, que sustituyeron a Page y Brenneisen, que renunciaron. De este modo, el comité editorial quedó establecido del siguiente modo: William Van Amburgh, Henry Clay Rockwell, Robinson, Robert Hirsch y Rutherford. Evidentemente, escogieron a aquellos hombres para reemplazar a los que renunciaron, es decir, escogieron a Rutherford y a Hirsch porque ellos simpatizaban en personalidad e intereses con la mayoría, y porque estos también lo deseaban con gran interés. Por otro lado, después de tener claro quiénes conformaban el comité editorial, que era el encargado de redactar el contenido de la literatura, teníamos dentro de esta estructura jerárquica de la Watchtower a la junta de directores, que tras la muerte de Russell estuvo conformada por Ritchie, Van Amburgh, Rockwell, Wright, Hoskins, Pearson y Rutherford.
Como se ve en los miembros de la junta de directores, las personas como Van Amburg, Rockwell y Rutherford eran también parte del comité editorial. Así que estos tres que acabo de mencionar tenían más poder que el resto. Constituían los pesos pesados de la organización, porque no solamente formaban parte del comité editorial, sino también parte de la junta de directores de la Watchtower. Así que vemos que no todos ellos tenían un poder igualitariamente distribuidos. Habían personas como Van Amburg, Rockwell y Rutherford que tenían un poder que sobresalía al resto de los demás. Pero no contentos con ello, estos que acabo de mencionar persuadieron al resto de sus colegas de la junta de directores para crear un comité ejecutivo que supuestamente ejercería como representante de dicha junta para supervisar toda la obra de la organización. Pero en la práctica, este comité ejecutivo ejerció un rol que, acaparando mayor cota de poder del que ya poseían sus miembros, ejercería como una especie de ente controlador que dominaría tanto a la junta de directores como al comité editorial y al resto de la organización. En realidad, una auténtica ambición por el poder. ¿Y quiénes conformaban este comité ejecutivo? Ni más ni menos que estos tres miembros de la junta de directores: Ritchie, Van Amburg y Rutherford. Así que de estos tres, los más poderosos de la organización eran Van Amburg y Rutherford, los cuales, además de formar parte del comité ejecutivo, eran miembros de la junta de directores y a su vez miembros del comité editorial. Por lo tanto, estos dos estaban a un paso de alcanzar la presidencia de la Watchtower. Vemos claramente la ambición por el poder de estas dos personas, quienes, aunque estaban en la lista del testamento de Russell para ocupar la vacante que se podría producir eventualmente entre los integrantes del comité editorial, sin duda ellos, que ya poseían amplio poder por ser miembro de la junta de directores, pero aún así ellos optaron por formar parte de este comité editorial. Y no contentos con eso, decidieron crear un comité ejecutivo que supuestamente iba a ser dirigido y gobernado por la junta de directores como representante suyo para supervisar los asuntos de la organización, pero en realidad se convirtió en el ente controlador, es decir, en el órgano de poder máximo, incluso más poder que la junta de directores para poder dominar a la organización. Esto demuestra inequívocamente que las ambiciones por el poder de Rutherford y Van Amburg eran inmensas, y de hecho eran los que estaban más próximos al ser presidentes de la Watchtower. Así que estos dos últimos, como ya hemos visto, también eran miembros del comité editorial. Pero llegados a este punto nos queda claro el siguiente panorama. Russell sabía que su sucesión en la presidencia de la Watchtower era un asunto a resolver de acuerdo con los estatutos de la sociedad por la propia junta de directores. Por eso en su testamento no mencionó nada al respecto. Más bien se concentró en estipular, como vimos, en quiénes debían estar al cargo de redactar la literatura de la organización. Y tal como hemos explicado, su voluntad era que ello lo conformara un grupo de personas y no un solo individuo, como terminó haciendo el golpista Rutherford una vez alcanzó el poder absoluto hasta su muerte. Según hemos analizado, la ambición de Rutherford saltaba a la vista, pero ojo, contaba con el respaldo de la mayoría. Aún así, su llegada al poder fue a través de la fuerza, la persuasión y manipulación de los demás para mover sus influencias y conseguir apoyos. ¿Cómo se evidencia esto? Porque tal como vimos, Rutherford, a pesar de que ya era miembro de la junta de directores, no dudó en ambicionar ocupar la vacante para ser miembro del comité editorial y además ser miembro del comité ejecutivo. Era de los pocos que más poder tenía en sus manos en la organización en detrimento de los otros.
Él sabía lo importante que era formar parte del comité editorial, pues así podría influir decisivamente en lo que se escribiría en las publicaciones para imponer sus puntos de vista y cambios organizativos que le aseguraran su permanencia vitalicia en el poder. Con tan alta cota de poder entre sus manos, tenía el camino allanado para obtener la presidencia de la Watchtower. No pocos percibieron su ambición y por ese motivo se incomodaron, como es lógico que ocurra en cristianos verdaderos. Pero a fin de mantener la paz en la congregación, todos callaron, al menos por un tiempo. El 15 de enero de 1917 dieron su voto por unanimidad por Rutherford como presidente. No obstante, ello no significaba que hubiera unanimidad en la congregación. De hecho, estaba desde finales de 1916, con la muerte de Russell, y comienzos de 1917, con la celebración de la reunión anual de la Watchtower, conformándose dos bandos claramente enfrentados. Por un lado estaba Rutherford y sus apoyadores, que eran la mayoría, y por otro lado estaban 4 directores de la Junta y sus apoyadores, que eran la minoría. Una guerra anticristiana por la lucha por el poder estaba por comenzar. ¿Quiénes eran estos 4 directores que se opusieron a Rutherford con apoyo de la minoría? Ritchie, Wright, Hoskins y Robert Hirsch, este último miembro del comité editorial. Era tan ambicioso como el propio Rutherford, pues al igual que él, no dudó en formar parte del comité editorial una vez se dio la posibilidad de ocupar una de las 2 vacantes para el mismo. Se percibe claramente que en ambos bandos había una gran ambición por el poder. Hirsch no formaba parte del comité ejecutivo, pero sí Ritchie, que era su aliado. Está bien clara la lucha por el poder. La tensión entre ambos grupos fue creciendo a medida que transcurrían los primeros meses de 1917. Mientras Rutherford y sus apoyadores ejercían un dominio total sobre la organización, sus detractores fueron maniobrando entre bastidores los asuntos para intentar arrebatarle el poder de sus manos. Para ello se valieron de Paul Johnson, quien ejercía de peregrino, superintendente viajante, para que obtuviera por la fuerza el control de los recursos de la sociedad en Gran Bretaña, en tanto ellos trataban de hacer lo mismo en Estados Unidos. Rutherford, a través de sus soplones, llegó a saber de la conspiración, por lo que de inmediato ordenó a Paul Johnson a regresar a Estados Unidos, en donde le pidió cuentas. En ese momento los 4 directores opositores se pusieron de parte de Paul Johnson, a quien en realidad usaron para tal fin, lo que delató a los ojos de Rutherford la guerra abierta que había contra él. Por aquellas fechas se había publicado el libro The Finished Mystery, que contenía en parte los últimos escritos de Russell y en parte escritos propios de Rutherford y sus apoyadores, entre los cuales estaban fuertes ataques contra la cristiandad apóstata, lo que suscitó preocupación justificada en los 4 directores opositores. Estos le reclamaron con todo derecho a Rutherford porque él ordenó la publicación de dicho libro sin consultarles a ellos, a pesar de que Robert Hirsch formaba parte del comité editorial encargado de redactar las publicaciones que habían de imprimirse. Robert Hirsch no fue informado. Ahí eso denota la animadversión que había entre ambos grupos. Por lo tanto, estos 4 le reclamaron a Rutherford, además, por las consecuencias sociales que este libro podría tener en la población, y se quejaron fuertemente contra él, acusando a Rutherford de autócrata, lo cual era más que evidente a la luz de los hechos. En ese contexto se desató una acalorada discusión entre todos ellos. Los opositores le reclamaron que era necesario que todos ellos actuaran como un cuerpo gobernante unido y que no uno solo ostentara tal cota de poder.
Tras la discusión, los 4 directores opositores recurrieron a una herramienta desesperada con tal de derrocar a Rutherford. Presentaron por ello una resolución para revocar los estatutos de la sociedad Watchtower, para desarrollar un sistema colegiado de gobierno dirigido por la junta directiva a manera de cuerpo gobernante. Pero no lo lograron, porque en ese momento Rutherford usó su poder como presidente para expulsarlos a ellos de la organización. En vez de llegar a un consenso con ellos, les despojó de todo puesto de responsabilidad, los tildó de apóstatas y otros insultos de ruin bajeza anticristiana. Esto sucedió el 17 de julio de 1917. Ante tal humillación e injusticia, estos intentaron influenciar en el resto de los miembros de las oficinas centrales para recabar sus apoyos, y obtuvieron algunos de estos. Esta situación de guerra interna se prolongó por varias semanas hasta que finalmente, el 8 de agosto de 1917, fueron expulsados de allí. Tras eso, los opositores comenzaron durante varios meses a efectuar una campaña de quejas y protestas contra el liderazgo de Rutherford por las congregaciones de aquellos cristianos verdaderos. La misma minoría le siguió, pero la mayoría quedó fiel a Rutherford. El resultado de aquella guerra interna se definió por el uso de la fuerza, no por quien tenía razón o estaba justificado con base bíblica. La mayoría junto a Rutherford se impuso a la minoría de opositores. Finalmente, a fin de lavar su imagen pública y tratar de ocultar la vergonzosa lucha por el poder que se había producido, Rutherford organizó entre todos los miembros de las congregaciones cristianas de aquel tiempo un plebiscito para averiguar si aún conservaba el apoyo de la mayoría. Y como era de esperarse, después de tan grande purga contra los opositores, él ganó el plebiscito con mayoría arrolladora. Esto se reflejó textualmente en la revista La Atalaya del 15 de diciembre de 1917, apenas 10 días después de acabar tan funesto período de prueba de 1260 días. Es decir, el tiempo de poner por escrito el resultado de tal plebiscito y mandar imprimirlo. Con el resultado de dicho plebiscito acabó la guerra interna y toda oposición interna entre los miembros de la congregación cristiana ungida verdadera. Siendo honestos, ninguno de los bandos que participó en aquella guerra interna de la Watchtower tenía razón, pues tal ambición por el poder denostaba su nula espiritualidad y su grave corrupción espiritual. No obstante, y a pesar de todo, no todos participaron en aquella guerra, pues como hemos visto, solo los que citamos por nombres, textualmente hablando, fueron los que participaron en la guerra interna. Y el resto simplemente le siguió la corriente a la mayoría, con el fin de tratar en lo posible de evitar inmiscuirse en ello y mantener la paz. Si Jehová Dios y su Hijo Jesús bendijeron espiritualmente a los que permanecieron dentro de la organización, no fue gracias a esta, sino a pesar de esta. Y la única razón por la que los bendijeron era porque muchos aún entonces eran fieles a Jehová y nunca se envolvieron en aquella anticristiana lucha por el poder, sino que continuaron perseverantes en predicar y practicar las claras verdades bíblicas en sus vidas. Esto demuestra, tal como sucedía en tiempos bíblicos, que Jehová bendice a su pueblo aun cuando sus líderes son corruptos, siempre que hayan personas fieles dentro de su pueblo. La pésima manera en que los cristianos ungidos de aquel tiempo resolvieron aquel conflicto interno fue germen de mala hierba que perduraría con el paso del tiempo. Décadas después, esta mala hierba no resuelta volvería a causar problemas,
esta vez al traer una nueva guerra interna en su liderazgo, en los años 70 del siglo XX, la cual última fue detonante de una corrupción espiritual tan grave y generalizada que se propagó a gran escala por toda la organización con el pasar de las siguientes décadas, lo que terminó por hundir la integridad del grupo religioso y ocasionar la pérdida definitiva del favor divino. Pero ese asunto ya lo hemos analizado en vídeos anteriores. De este modo concluimos nuestra explicación sobre lo que ocurrió en la guerra interna de la Watchtower en 1917, la cual, cuando terminó, coincidió con total exactitud con el fin de los 1260 días de predicación en condiciones de tristeza espiritual por todo lo que les ocurrió, lo que provocó inevitablemente que al fin del mismo su poder o capacidad de predicar, el poder del pueblo santo, quedara hecho añicos, como dice el capítulo 12 de Daniel. Esto se materializaría con la fuerte oposición externa que recibirían aquellos cristianos ungidos como prueba divina de su desaprobación parcial por el modo execrable en el que resolvieron aquella guerra interna. Pero todo ello era parte de su proceso de purificación espiritual. En consecuencia de todo lo anteriormente explicado, el período de 1260 días se desarrolló en la congregación cristiana, ungida, verdadera, de aquella época, entre el 25 de junio de 1914, es decir, un día después de acabar los 7 tiempos, y el 5 de diciembre de 1917. Era un primer período, como parte ineludible de 3 períodos según el capítulo 12 de Daniel, de un amplio proceso de purificación espiritual necesario para preparar a su congregación, a fin de que ésta se organice con una actitud espiritual correcta, para llevar a cabo su adoración pura, tras siglos de oscurantismo en la cristiandad apóstata. Este período de 1260 días se caracterizó por la oposición interna que sufrió la congregación cristiana de aquel tiempo crucial de la historia. En el siguiente vídeo analizaremos el modo en que se desarrolló la oposición externa dentro del contexto de los 1290 días profetizados del segundo período del capítulo 12 de Daniel. Pues bien, como hemos visto en este discurso, precisamente de este modo se cumplió en la organización religiosa de los estudiantes de la Biblia, como se les conocía en ese tiempo, a los testigos de Jehová, este periodo de 1260 días, que era un periodo de oposición interna, un periodo de prueba en la que ellos predicaban, hacían su servicio sagrado a Dios en unas condiciones de tristeza espiritual y de franca corrupción espiritual. Se desató una guerra interna por la sucesión al liderazgo de la organización, después de la súbita muerte de Russell, que ya venía sumándose a ello las profundas decepciones que provocaron las expectativas no realizadas cuando llegó el fin de 1914, cuando ellos esperaban recibir su recompensa celestial y el fin del sistema de cosas en Armagedón. Así que en ese contexto se cumplen esta profecía, la oposición interna de esos 1260 días. Y en el siguiente discurso de la reunión que celebraremos la próxima semana, lo que analizaremos es cómo se cumple el segundo periodo de 1290 días dentro de los estudiantes de la Biblia de aquel tiempo, que se caracterizó por una oposición externa. Es decir, ya no habría en este segundo periodo una oposición hacia ellos por parte de sus propios miembros, sino en esta ocasión una oposición de parte de elementos externos a la organización, elementos propios de la sociedad humana en general, de la población. Y es lo que veremos en el siguiente discurso. Pues bien, para terminar esta reunión cristiana, vamos a entonar juntos el cántico número 115, intitulado Tengan amor intenso unos para con otros.
Cántico número 115. El amor que es veraz puede todo soportar. Dios nos trata con favor por servirle bien. Por su amor Dios nos mandó a su Hijo fiel Jesús. Es amigo nuestro leal, Él nos da unidad. Con amor se va a vestir el que tema al Dios Jehová. Si andamos con Jesús, todos lo verán. En un mundo odiador hay que demostrar amor, actuando con lealtad, cual reflejo fiel del hacer de Dios. El que ama de verdad nunca quiere ofender. Es amable, es cortés, grande es su bondad. Es paciente al tratar, no se centra en el yo. Su perdón es de verdad y de corazón. Ya que el fin muy cerca está, ensanchemos nuestro amor hacia la humanidad y se salvarán. A hermanos en la fe los tenemos que amar, imitando a Jehová en su gran amor por la eternidad. Muy bien, pues de este modo terminamos esta reunión con una oración a Jehová. Bendito Padre Jehová nuestro Dios, queremos darte las gracias porque a través de este hermoso banquete espiritual que hoy nos has preparado con tanto amor e interés por nosotros, nos has hecho entender claramente cómo desde un comienzo, durante la presencia de tu Hijo Jesús en calidad de Rey en los cielos, cuando Él dirigió su atención a su pueblo aquí en la tierra, a la congregación cristiana verdadera, para protegerla de las consecuencias que derivarían la guerra que se produjo en los cielos, lamentablemente la condición espiritual de esta congregación no era óptima, ni tan pura como hubiéramos querido que fuera. Lamentablemente las pruebas y dificultades internas, unido junto a las decepciones que sufrieron en ese tiempo, los llevó a una lucha vergonzosa por el poder entre Rutherford y otros que formaban parte de la junta de directores, que en vez de mirar por el bienestar espiritual, por la unidad de todos, por manifestar cualidades cristianas, por dejar que fuera tu Espíritu Santo el que decidiera quién debía de liderar la organización para el bienestar espiritual de todos sus miembros, lamentablemente se enfrascaron en una lucha por el poder que lo único que trajo fue deshonra a tu santo nombre y oprobio.
un oprobio que sigue resonando con fuerza a lo largo de las décadas que han transcurrido hasta el día de hoy, y que sirve de combustible para muchos apóstatas para maldecir tu precioso nombre. Pero estamos seguros de que los que son imparciales, como los que están participando con nosotros en esta reunión, sabrán juzgar este delicado asunto de la historia con imparcialidad y entenderán que lo que allí ocurrió no descalifica al resto de los miembros que definitivamente trataron de esforzarse por ser fieles a ti y se mantuvieron neutrales en esa guerra interna fratricida que lamentablemente hubo en el seno de tu pueblo. Pero todo esto nos va a ayudar a entender este discurso junto con los que se avecinan en las próximas reuniones, de que realmente los testigos de Jehová fueron usados por ti durante aquellos 100 años, puesto que prueba indiscutible de ello era el alimento espiritual que produjeron, mm, redescubriendo importantísimas verdades bíblicas y además de cultivar la fe y la espiritualidad en millones de personas, como también ha sucedido en mi caso a lo largo de las décadas que siguieron a esos tiempos proféticos en los que se cumplió los periodos de Daniel capítulo 12. Gracias, Padre Santo, por este gran discernimiento que nos has dado, por esta luz espiritual que nos has hecho entender. Y bueno, queriendo agradecerte definitivamente por esta luz maravillosa que hoy nos ha permitido entender mejor lo que ocurrió dentro de ese periodo de 1914 a 1917 dentro de tu pueblo, queremos expresarte las gracias por todo ello y elevamos esta oración a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues de este modo terminamos nuestra reunión cristiana. Muchas gracias.